Buenas tardes, mi nombre es Ingrid Pedraza, soy del curso 1102 y básicamente lo que voy a hacer a lo largo de este video es tratar de sustentar el libro de Modernismo para principiantes y relacionarlo con algunos aspectos. Para sustentarlo voy a responder las preguntas que este trae. Fue un movimiento cultural en el que predominó la estética, es decir, entender y relacionarse con el arte. Este movimiento tuvo influencia en todo el mundo y los ámbitos que se observaron fueron el arte, con uno de sus grandes representantes, Pablo Picasso. La literatura, donde se destacó James Joyce. En el cine, uno de sus mayores representantes fue Louis Buñuel. En la escultura se destacó Vladimir Tatlin con su proyecto de un edificio más alto que la Torre Eiffel. Estos personajes se caracterizaron por su influencia en movimientos artísticos como lo fue el cubismo, el dadaísmo, el surrealismo y el futurismo. Estos movimientos rompieron paradigmas de lo que era el arte tradicional en esa época. El modernismo tiene un periodo que inicia a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, aproximadamente desde el año 1863 hasta el año 1949. La diferencia es que la modernidad se basa en la industrialización y la tecnología, en cambio el modernismo se basa en movimientos culturales y artísticos. El modernismo no es una reacción a la modernidad, sin duda están relacionadas, pero cada una se enfoca en un progreso distinto. Los aspectos fundamentales para reconocer una obra modernista son el manifiesto y la abstracción. La primera consistía en que cada uno podía expresarse a través del arte, utilizando la forma o los métodos que le parecieran pertinentes. La segunda es una gran característica que se dio gracias a esa libertad que se le permitió a la gente para pintar o hacer cosas fuera de lo común. A esta última se le relacionó mucho la atonalidad. La nueva percepción del mundo que tenían los artistas la transmitieron a través de sus obras. Al observarlas se vio que todas tenían un mismo objetivo y estas se relacionaron con teorías como la de Albert Einstein, la de Marx, la de Nietzsche, la de Saussure. Estos dos movimientos culturales buscaban que se expresara a través del arte, en una época de opresión como lo fue el modernismo. El primitivismo se convierte en esa parte popular que utilizan las personas que no pertenecen a la burguesía para expresar sus valores y su percepción política, económica y social a partir de las necesidades que estaban viviendo en ese momento. Sigmund Freud se apoya en las obras que se dieron a través del primitivismo para entender qué pensaba el hombre de esa época y con esto poder dar una respuesta científica de cómo funcionaba el pensamiento del hombre. Es ahí donde interviene el psicoanálisis. El lugar central del modernismo era la cultura urbana. En esta época se caracterizaron las ciudades urbanas como fue París, Londres, Berlín y Nueva York, porque era allí donde se daba el arte de la escultura y el cine. Estas ciudades son las más representativas en la mayoría de las películas de esa época e incluso de la época actual. Muchos de los modernistas de esta época fueron exiliados de sus tierras por romper paradigmas de lo tradicional en cuanto al ámbito del arte y todo esto. Ellos recibieron asilo en las grandes ciudades de esta época. En algunos casos, el exilio no fue únicamente territorial, sino también lingüístico. Ellos dejaron su lengua natal
por aprender la lengua en el territorio en el cual estaban viviendo. Los artistas modernistas promovieron una política de realismo socialista. Esta política lo que buscaba era que la población conociera sus problemas sociales y a partir de ellos entender cuáles eran las soluciones que se podían tomar acoplándose al mundo moderno. Una de las características a grandes rasgos del modernismo fueron las siguientes. Primero, la gente se empezó a expresar a través del arte, pero un evento muy particular como fue utilizar temas que no eran muy usuales en la época. Uno de los grandes artistas que mostró esto fue Pablo Picasso, cuando mostró su obra de arte donde pintó a algunas mujeres desnudas, ya que esto en la época era un tema del cual no se hablaba. Segundo, la estética. En cuanto al ámbito del cine, de la escultura, del arte, de la música y de la literatura, se dieron muchos cambios en cuanto a los paradigmas tradicionales o concretos que se tenían a la hora de practicar esta arte. Por ejemplo, en la pintura se dejó esa estructura de simplemente el dibujo, se utilizaron movimientos culturales en esto como lo fue el cubismo, el dadaísmo, entre otras. En la música se empezó a utilizar la tonalidad, que rompió ese parámetro de la música o componer música tan estrictamente. Y en cuanto a la literatura, las personas empezaron a obtener más vocabulario, tuvieron nuevas palabras, perdieron ese orden estricto y es ahí donde el vocabulario se empieza a enriquecer. Tercero, se promovieron y se manifestaron nuevas ideologías en cuanto a lo político, a lo social y a lo económico, porque la gente empezó a ver las cosas distinto. Cuarto, la manera de expresarse fundamentalmente fue a través del arte. Esto permitió también que la gente dejara ver lo que pensaba, sus inconformidades y todo este tipo de cosas, pero también permitió ver una nueva perspectiva del mundo, de las cosas. Quinto, la gente vivía en una opresión en esta época en la que decir lo que le faltaba o las necesidades que tenía era difícil. En esta época la burguesía era quien mantenía el gran rango y ellos no mostraban sus inconformidades y fue un gran punto donde ellos pudieron empezar a expresarse. Sexto, en otra parte, la ciencia, la tecnología y la industria tuvieron un desarrollo fundamental. De alguna manera aumentaron el cambio de esta época. La vida cotidiana de las personas a partir del siglo XX cambió mucho, tanto en su entorno familiar como en el entorno de la sociedad. Esto se dio a causa de que la industria, la tecnología y la ciencia tuvieron un crecimiento sorprendente. En el caso de la industria, las grandes empresas empezaron a crear y la gente empezó a dejar el campo para venir a la ciudad y empezar a trabajar en lo que era la manufactura. La ciencia empezó a dar avances extraordinarios, dando cura a algunas enfermedades que se empezaron a presentar en la época, a avances científicos pues que para la época eran muy sorprendentes. En cuanto a la tecnología, ayudó a mejorar el rendimiento en muchas actividades, desde las empresas hasta el hogar. Esto hizo que las personas de alguna manera tuvieran más comodidad, pero de alguna manera generó decadencia con el hecho de que todas las personas llegaron a la ciudad, a donde estaban las grandes empresas a trabajar, y generó que la ciudad no diera abasto con la gente, la comida no alcanzaba, el agua no alcanzaba, las casas era muy poco espacio para tener tanta población, de alguna manera generó decadencia. Por otro lado, no podemos dejar pues atrás eso porque si nos damos cuenta, en la actualidad aún vivimos ese desarrollo en el día a día y eso se ha venido generando dependiendo de las necesidades que tiene el hombre y que va teniendo con el tiempo. Al pasar de los años va a seguir aumentando porque las necesidades van a ir cambiando y eso es algo inevitable.
Bueno, para finalizar podemos dar 3 conclusiones. La primera es que el modernismo fue un movimiento cultural que revolucionó en todo el mundo. Por un lado revolucionó lo que fue lo estético, salir de esos paradigmas tradicionales en el arte. Entre este ámbito está lo que hemos nombrado a lo largo del video, que es la literatura, la estructura, la pintura, la música, entre otras. Esto generó que la gente se expresara. Esto se enfocó más en el desarrollo de las personas, del hombre como tal, de la manera de expresarse y de la manera de estructurarse como persona. Por otro lado, está otro enfoque que fue la industria, la ciencia y la tecnología. Fue algo que de alguna manera aumentó muchísimo la calidad de vida de las personas y mejoró mucho o facilitó en muchas medidas la vida de las personas. Incluso pues, dio trabajo a muchas otras. Eso sería como una conclusión a grandes rasgos. Por otro lado está que el modernismo tuvo una influencia en lo económico, en lo político y en lo social. O sea, influenció absolutamente todo. Fue un proceso que en cuanto a la sociedad de alguna manera la volvió muy estable. Por otro lado, y como última conclusión, está que el modernismo, más que darlo como que finalizó, hay que entender que fue la base para lo que es hoy en día. Eso ha sido la base del desarrollo de las personas y del desarrollo de lo que ha sido la industria y todo este entorno. Aún se sigue desarrollando, aún todo lo que se practica se tiene gracias a esas bases que vienen de hace alguna época y ese desarrollo que se viene dando paulatinamente, que fue gracias a esos antecedentes de hace algunos años. Y pues eso es todo. Muchas gracias por su atención.